El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste, pero ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, del Evangelio de San Lucas hemos escuchado este relato conmovedor de la pecadora, así se la ha conocido popularmente. Es maravilloso cómo Jesús puede llegar al corazón de las personas y transformarlas, hacerlas volver a amar a Dios y abandonar el pecado. Y esta página ilustra de manera maravillosa lo que hacía Jesús, pero también demuestra que algunos le escuchaban, pero no del todo se dejaban conmover. Aquí vemos el fruto, aquí vemos cómo Jesús es invitado por un fariseo, Simón. Tanto el fariseo como la pecadora conocen a Jesús. Simón, fíjate, dice aquí el Evangelio, rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús no, a pesar de ser Dios, con toda el don, con todo lo que significa el Mesías, con todas las cualidades humanas, y más aún, con toda la gracia de la que es portador Jesucristo, predica, habla, exhorta. Y entonces este fariseo queda conmovido de alguna manera. Y por eso invita a Jesús a su casa. Nadie invita a alguien si no tiene cierta cercanía. Y Jesús se deja invitar. Si le insistes, porque ese hombre ha mostrado bondad,
amistad a Jesús. Y Jesús se deja invitar. Y entonces este hombre, tal como está aquí relatado, aunque tiene aprecio a Jesús, del todo no es tan, digamos, no le tiene tanto respeto a Cristo. Por eso cuando al final Jesús le dice, ve, mira, cuando entré en tu casa, le dice a Simón, no me pusiste agua para los pies, no me besaste, no me ungiste la cabeza. Estos gestos que Jesús reclama, según la costumbre judía, son gestos de respeto al visitante. Lo mismo que nosotros aquí cuando ya en nuestro modo de ser mucho más sencillo, alguien entra en tu casa, le abres la puerta y con una sonrisa le saludas y le das la bienvenida. Eso es un invitado. El hebreo del tiempo de Cristo tenía estas costumbres. Ponerle el agua para los pies, en darle el saludo de la paz, ungirle con aceite, con un ungüento, un perfume. Eso se hacía a una persona a la que se invitaba y usted tenía respeto. O sea, este hombre, Simón, acoge a Jesús, pero como que no le tiene tanto respeto. Y entonces viene, es la gran sabiduría del Señor, Él se deja que lo humillen. ¿Por qué? Porque Jesús, recordemos, es el buen pastor. Busca todas las ovejas. Y como dirá también San Pablo alguna vez, procura acomodarse a todos, a ver si salva a algunos. Entonces este hombre, con buena intención, le invita a su casa. Y Jesús, que se ve de alguna manera forzado a ir, pues ve a ver cómo le puede tender una mano para poderle ayudar. Y pasa por esa humillación. A ver si así. Pero cuando está ya en la casa de este hombre, de repente irrumpe en la casa una mujer. Dice aquí San Lucas, entró en la casa, ya estaba recostado para comer y de repente, dice, una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas y los cubría de besos y los ungía con el perfume. De repente irrumpió en la casa y claro, ante una presencia así intempestiva, claro, ¿qué puede hacer uno? Pues nada. Pero por dentro Simón se sentía incómodo. Entonces, esta mujer, como ven, esta. ¿Cómo es posible que Jesús deje hacer a esta? ¿Qué nos enseña este pasaje? Lo primero, queridos hermanos, muchos escuchan a Jesús también hoy, la palabra de Dios. Ya ves, como en tiempo de Jesús, la pecadora debió escuchar a Jesús, debió conocer de Él. Y entonces, esa palabra que llega la mueve a salir de esa situación de pecado y buscar el modo de agradecer a Jesús, porque le ha iluminado su pecado y le ha hecho ver que Él, Jesús, es bueno. Jesús es para ella un gran bienhechor. Y esta mujer quiere agradecérselo y se lo hace al modo de los orientales y de una manera tremendamente efusiva. No sabe cómo hacerlo y está con la prisa de hacerlo, por eso es aquí inoportuna. Se mete a una casa ajena
sin pedir permiso y derrocha dinero en gratitud a Jesús. Derrocha. Y Jesús nos da la clave al final. Dice, mira, Simón, sus muchos pecados, porque es una pecadora, están perdonados. Es decir, esta mujer manifiesta gratitud a Jesús porque ella se sabe perdonada. Dios le ha movido al arrepentimiento de sus pecados y su gran bienhechor es Jesucristo. Sin embargo, el fariseo no se sabe o no se siente deudor así con Jesús. Fíjate por eso que para escuchar la palabra de Dios no basta que Jesús hable, no basta que uno escuche, oír con los oídos, entender con el entendimiento no basta. Fíjate, el mismo Jesucristo, mismo Dios hablando, dos personas en la misma situación, el fariseo y la pecadora se conmueve hasta este acto de gratitud extraordinaria. Se necesita por eso Espíritu Santo. Se necesita pedir al Señor la gracia de que Él, su palabra, nos haga ver para nosotros que es la mejor noticia. Porque esta mujer se dio cuenta que su vida de pecado no era bien para ella, no era bien, y estaba perdiendo el mayor bien que es Dios. ¿Qué le diría? ¿Cómo le diría? Pero ahí está iluminada. Sus muchos pecados están perdonados. Era público este pecado, esta mujer, por eso dice, si todo el mundo la conoce de pecadora, ¿qué haría? Aquí no especifica, pero se puede deducir más o menos. Pero eso es secundario. Por eso también, fíjate, el apóstol San Pablo, en este pasaje de la carta a los Corintios, asimismo se llama el menor de los apóstoles. No soy digno de llamarme apóstol. Y da la razón, perseguí a la iglesia de Dios. Y también fue cómplice de un asesinato, o sea, este es impío y asesino, Saulo. Pero fue llamado, escogido. Y entonces él, que ha experimentado en sí mismo, en también la fuerza del pecado en él, el odio, la impiedad, también él precisamente, porque ha experimentado eso, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Menor de los apóstoles, pero por la gracia de Dios. ¿Bien? Y aunque soy el menor de los apóstoles, he trabajado más que todos los apóstoles. Y subraya el apóstol San Pablo y dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, aquí el apóstol San Pablo nuevamente vuelve a decirnos él con su vida cómo Dios es capaz de cambiar una vida de pecado a la santidad. Él puede hacerlo. Nos preparamos ya prácticamente en estos días al mes del Señor de los Milagros, que se ha conocido popularmente la Cuaresma peruana. ¿Qué nos habla la cruz del Señor de los Milagros? ¿Qué nos dice? Y con el color morado, la alegría de saberse perdonado, la alegría de un Dios que da la vida por su rebaño, el pastor que da la vida por su rebaño, Cristo, Dios por nosotros. Un Dios que está dice los santos padres, clavado en la cruz, con los brazos abiertos para esperar a la oveja perdida. No importa. Así como San Pablo, un asesino,
se arrepiente, Dios lo hace un apóstol, una pecadora. Esa fórmula, sepan, es un eufemismo, es una manera de maquillar la palabra. Esa chica era una chica de vida alegre. Todo el mundo lo sabía, despreciada por todos, pero Dios, Jesús, le ilumina, le hace ver que eso no quiere Dios, sabe que le separa de su mayor bien, y esta mujer rompe con todo eso y deja esa vida. Porque no hay mayor mal, queridos hermanos, que el pecado, y no hay mayor bien en que la gracia de Dios, vivir en la amistad con Dios. Todo bien es perecedero, poder, dinero, placer, todo se va. El mayor tesoro para el cristiano es la amistad con Dios, su gracia, vivir en su gracia. Por eso, en ese emblema es apóstol San Pablo, toda su vida pobrísimo, derrochando energía para servir a Dios y al prójimo, y acaba su vida decapitado. Pero su alegría está dentro, lleva a Dios. Lo mismo de la pecadora, deja su vida de alegría superficial, porque sabe que eso la está destrozando. Pidámosle pues al Señor de los milagros prepararnos para ese mes que ya dentro cabe ya viene, y que sobre todo, más que, como dice en alguna novena de una manera muy bonita, dice, más que buscar los milagros del Señor, busquemos al Señor de los milagros, ¿no? Que lo busquemos a Él. Y eso se busca, queridos hermanos, sobre todo en la interioridad, en la conversión, en que cada vez más nosotros estemos más agradecidos con Dios, más vivamos en su gracia, más estemos rechazando el pecado. Porque si no hacemos esto, entonces sería nada más una devoción superficial, sentimental, aunque llore. Pidámosle al Señor vivir en su gracia, en su amistad. Y si tenemos la desdicha de cometer un pecado, qué bonito, fíjate, aquí Jesús, con estos dos ejemplos, el apóstol San Pablo y la pecadora, nos dice, aunque seas un asesino, aunque te hayas corrompido en el pecado, de la lujuria como esta mujer, te arrepientes ante tu Dios, que ha muerto por ti en la cruz, el perdón ya está dado. Ese es tu Dios. Así es tu Dios. No una vez te perdona, sino 70 veces 7. Está dispuesto siempre. Qué hermoso, queridos hermanos, contemplar esto así, a Cristo en la cruz. Amén.